Querida comunidad del Colegio Colombo Británico, bienvenidos a una nueva entrega de las entrevistas Prisma. Hoy nos acompaña Sara Velilla, estudiante de 11, como siempre en nuestros programas, un estudiante acompañándonos en estas conversaciones, y hoy con Nicole Bruskewitz. Lo tuve que leer, pero lo tenía bien en mi cabeza, por fin. Nicole hace parte de CoSchool, con quienes ya hemos hecho el proceso de ser un colegio Prime, y hoy tenemos el inmenso gusto de poder hablar con ellas dos de empatía, una de esas 14 virtudes que estamos promoviendo en nuestra comunidad y que diría yo es la esencial, porque ¿quiénes estamos aquí? Estudiantes, padres de familia, profesores, todos creciendo como seres humanos. Y creo firmemente que la única manera de crecer como seres humanos es siendo otros, poniéndonos en el lugar de otros, asombrándonos con lo que los otros hacen y yendo o dejando atrás esos pedacitos de nosotros mismos que ya no nos sirven, que ya no nos ayudan a crecer juntos. Así que, Sara, bienvenida. Nicole, bienvenida. Sara, te doy el inmenso placer de presentar a nuestra invitada. Listo. ¿Me pueden escuchar bien? ¿Sabes? Perfectamente. Súper genial. Bueno, Nicole Bruskewitz tiene una maestría en educación de la Universidad de los Andes en Bogotá. Trabaja como maestra de idiomas en las escuelas públicas de Chicago, abogando por la educación bilingüe y bicultural. Además que en Colombia se ha desempeñado como profesora e investigadora en la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia. Y su investigación ha examinado la motivación, la autonomía, el empoderamiento de los estudiantes, y actualmente es la directora de Educación y Programas de CoSchool y lidera la creación de recursos para Edumoción, que lo pueden ver allá en el fondo, y asegurando pues, que estos estén alineados con el modelo pedagógico de la empresa. Vive en el campo colombiano con sus perros, gallinas, patos y muy feliz haciendo pan de masa madre rodeada de la naturaleza. Fantástico, Sara, muchas gracias. Nicole, bienvenida al Colombo Británico. Esperamos tenerte ya no en pantalla, sino en presencia aquí muy pronto. Yo también. Muchas gracias por la invitación. Nicole, te voy a robar una idea de tu reciente charla con Daniel Tobón, y es que en 5 minutos nos cuentes tu historia y qué papel ha cumplido la empatía en esa historia tuya. Listo, bueno, ¿quién tiene el temporizador? Yo me puedo extender, así que Sara, tú Vale, eres aquí voy contando. Pero bueno, voy a poner en mi celular también para no pasarme, porque ya soy viejita y pues esa historia tiene mucho, estoy por cumplir 40 este viernes y cada año suma contenido a la historia. Pues si tú eres viejita, yo ya estoy... No hacemos comparaciones. Listo, mi historia de vida comienza en una ciudad pequeña que se llama Elgin, cerca de la ciudad de Chicago en Estados Unidos. Para quienes hemos visto las películas gringas, crecí en un barrio muy de película gringa, ¿sí? Casas grandes, rodeados de césped, los niños en la calle montando bicicleta, vivía cerca de un río. Tuve una infancia supremamente feliz. Crecí en una casa con mis 2 papás, con 2 hermanas, con un perrito, muy cerca a toda mi familia. Mi mamá es de una familia de 7 hermanos, mi abuela vivía muy cerca, todos mis tíos y primos también. Entonces tuve una niñez muy tranquila, muy rodeada de familia. Y creo que ahí entra el tema, el primer momento en donde creo que tuve muchas lecciones de empatía, de vivir en colectivo, con muchísimos primitos, con otras hermanas, encontrándome siempre con una familia muy grande, extendida, hace que todo el tiempo hay otros que te hacen conocerte, hay otros en que los que tienes que pensar. Me acuerdo mucho de las Navidades donde hacíamos una tradición de muestra de talentos o eso como del amigo secreto, porque éramos tantos, tocaba escoger un primo y pensar muy bien cuál era el regalo que iba a querer ese primo, pensar en el otro, tratar de entenderlo, ¿no? Entonces,
las bases de la empatía en mi vida comienzan en mi niñez, como creciendo en esa familia gringa muy latina en su tamaño y su cercanía. Luego paso a la adolescencia, en donde aprendo muchas lecciones como crueles sobre la empatía. Recuerdo que el comienzo de mi adolescencia en séptimo fue muy duro, ¿sí? Recuerdo como cuando tenía 13 años, la niñez feliz como dejó de ser tan feliz y me preocupaba mucho por ser aceptada en el colegio. Era como ñoña, medio gordita, y la gente se burlaba de mí. O sea, fui como, digamos, víctima de bullying, no tan grave, pero cualquier comentario a esa edad hiere profundamente. Y yo no entendía por qué no le hacía nada mal a esta gente porque buscaba hacerme mal a mí, ¿sí? Porque no entendían porque lo que decían, cómo me hacía sentir, ¿sí? Y me sentía también muy como sin un círculo de amigos cercanos en ese momento, como que me protegiera de los que me estaban lastimando, ¿no? Entonces, ese comienzo de adolescencia para mí fue muy duro por esa falta de empatía, digamos, de mis compañeros de curso, ¿sí? Y luego pasó algo, no sé, que podríamos ver como positivo para mí como adolescente, pero que me dio mucha rabia, que tiene que ver con el trato entre pares también. De un año para otro me pegué una estirada, como diríamos en Colombia, ¿no? Crecí como 3 pulgadas, perdí muchos kilos y de repente era como una mujer alta, flaca, me quitaron los brackets, comencé a hacer deporte, era como una transformación muy brutal de un año a otro y en muy poco tiempo. Y con esa transformación de mi apariencia, la gente me comenzó a tratar muy diferente y me dio muchísima rabia, a pesar de que era como, ay, por fin no me están como haciendo bullying en el colegio. Me daba una sensación de injusticia muy fuerte, ¿sí? Como porque solo ahora que luzco diferente me trata bien la gente, ¿sí? O por lo menos esa era la ecuación que yo hacía en ese momento. Luego paso como al high school en Estados Unidos, comienzo a profundizar como en temas de deporte, me vuelvo muy deportista, encuentro mi tribu con mi equipo de baloncesto y fútbol en el high school y ahí sí mis lecciones de empatía tenían más que ver con ser capitana del equipo de baloncesto, ¿no? Entonces, un primer papel de liderazgo para mí, y un papel que me invitaba mucho a pensar en el colectivo y en el bienestar, como no solo como cuántos minutos voy a jugar yo, sino cómo jugamos en flow, ¿sí? En armonía con estas otras personas. Y eso implica entender lo que piensan, entender lo que sienten, entender lo que hacen, ¿sí? Y pues siempre me queda corto el tiempo para hablar de la adultez y creo que, bueno, quizás podemos profundizar en eso más adelante, pero varias cosas me pasan en la adultez que me invita a pensar en el sentir del otro. Una de esas cosas es unas crisis varias de salud mental de mi papá, que ha sufrido de depresión toda la vida, básicamente. Unos pensamientos suicida, unos tratamientos, una separación de mis papás y entender cómo ese tema del bienestar propio incide en nuestra manera de entender al otro y relacionarnos con el otro, que tiene todo que ver con la empatía al final. Y creo que aún estoy integrando muchas de esas lecciones sobre la empatía que tiene que ver con la relación de mis papás, con la salud mental de mi papá, con mi propia salud mental y con mis relaciones adultas y amorosas. Y voy a dejarlo ahí en como trailer para el capítulo de adultez para más adelante en la conversación. Muy bien, pero te quedaron 15 segundos, ese reloj interno está muy bien. Y lo que cuentas, pues además de sensible, y muchas gracias por compartirlo con una comunidad donde hay personas de todas las edades, pues habla mucho
de cómo vive uno eso, la empatía muy conscientemente, pero después, a posteriori. Cuando uno está creciendo, pues todavía no tiene las herramientas para hacerlo tan consciente, pero cuando uno ya está más allá de ese colegio, de esa infancia, se da cuenta de lo importante que es que alguien lo vea a uno y lo valore como uno es y entienda lo que uno es. Y ya cuando grandes, si lo mencionas con tu familia, los hijos siempre seremos egoístas, ¿no? Y mi papá y mi mamá son mi papá y mamá, pero como pareja son otra cosa. Entenderlo es un ejercicio de empatía muy Total, importante, muy sí. necesario. Pues Nicole, muchas gracias. Yo quiero arrancar esta conversación como poniendo unas palabras comunes sobre la mesa y, y espero que me ayudes a hacer como un ejercicio de, mire, la palabra empatía no es tan banal, tiene una profundidad mayor y es que a veces la ponemos en la misma categoría de palabras como simpatía y antipatía, como si estuviera en el medio de la simpatía y la antipatía, es decir, como si que la gente me caiga bien es una elección normal y la empatía es como sí, un sentimiento ligero cuando creo que incluso antropológicamente la empatía es la base de vivir en comunidad, ¿sí? Hay una anécdota de Margaret Mead, la antropóloga, una estudiante le pregunta que cuál cree que es la primera señal de civilización, y ella dice un hueso sanado, un hueso fracturado con señales de que fue sanado. Ella dice que hayamos encontrado un hueso fémur sanado significa que alguien, en lugar de dejar a esa persona atrás de la tribu y dejar que muriera de dolor, se detuvo, compartió ese dolor, tuvo que encontrar la manera de calmar ese dolor y esta persona claramente vivió muchos años después de haber sufrido una herida que en época de nomadismo habría sido mortal y es fruto de la empatía. Así que, Uy, me Nicole, dio ¿estás de acuerdo con que escalofrío. la empatía? Me dio, ¿Perdón? me dio escalofrío esa reflexión de Margaret Mead. Qué lindo. Es Gracias. muy linda, sí. Sí, ¿Tú estás de acuerdo con eso de que la empatía va más allá de la simpatía-antipatía? sí, yo creo que la empatía no tiene que ver solo con, porque la simpatía y la antipatía, ¿qué significa realmente? ¿No? Es como, pues, tener clic con alguien o sentir una lejanía, o no, sí. Y la empatía no es eso. La empatía tiene que ver con profundizar, no solo saber cómo, a manera de juzgar qué es mi relación con esa persona o no, sino entender al otro. Y creo que pues quizás estoy adelantándome en la conversación, pero entender al otro implica entender al otro en como tres facetas, ¿no? Sentirlo, que no es cognitivo, ¿no? Es como, no sé, yo veo a Sara llorar y yo no estoy pensando como, Sara debe estar triste, no, es como, veo a Sara llorar y lloro con ella. Y hay una empatía que es muy del sentir o la parte afectiva, como dirían los psicólogos, ¿no? Hay una parte de la empatía que es como desde el pensar, ¿sí? Desde lo cognitivo, y sí es entender, ahora sí, por qué Sara puede estar llorando, qué es la razón, qué puede estar pensando. Sara, yo sé que no estás llorando, perdón, te estoy cogiendo el ejemplo, pero ajá, Pero casi. sí, No le casi, hemos contado a la gente que ya estaba en el programa, pero hicimos 3 intentos anteriores. sí, Sara con dificultades técnicas y estuvo a punto de llorar. Sara, Casi, 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 no, definitivamente. tranquila, entiendo porque estoy usando esa parte cognitiva de la empatía, ¿no? O la empatía cognitiva. Y la empatía en el actuar, ¿no? Si yo me comporto de una manera, por ejemplo, cuando estábamos antes de arrancar y Sara se estaba frustrando con su micrófono, yo dije, Sara, tranquila, me vuelvo a conectar al siguiente enlace, ¿no? Eso es un comportamiento que demuestra que yo estoy usando eso que siento contigo, que entiendo que sientes, para comportarme de manera empática, ¿no? Y eso no es lo mismo que la simpatía o la antipatía, ¿sí? Es mucho más profundo y requiere de mayor como desarrollo, digamos, de habilidades y de esa práctica, diría yo, hasta la empatía puede ser una práctica. Entonces,
sí, diría que no es lo mismo, no es un concepto tan ligero ni fácil de profundizar incluso, y creo que sí es la clave de vivir en colectivo y en sociedad, ¿sí? Nosotros no andamos en una burbujita en donde pues nuestras acciones, palabras, incluso emociones no afecten a otros, sino todo el contrario. Total, y tal Bueno, como lo explicas, creo que hay una diferencia muy importante y es que la simpatía y la antipatía son de alguna manera involuntarias y reactivas. La Sí, empatía es un ejercicio activo de ir hacia el otro y de ponerme en ese lugar, no me caes bien o me caes mal. Es pudiendo tener simpatía o antipatía, soy capaz, puedo ser capaz de ponerme en el lugar del otro. Gracias, Nicole. Sara. no, y pues, o sea, precisamente siguiendo como esa línea de pensamiento, y ya que nos contaste que todo esto se remonta a tus tiempos de niñez, a tu familia, ¿tú crees que la empatía es algo que se aprende o es algo que ya viene innato en un ser humano? ¿Es una parte de la personalidad? ¿Tú qué crees? yo sé que lo aprendemos, ¿sí? Eh, Sin embargo, esto es interesante, ¿sí? Porque podemos decir que, y muchos lo dicen, muchos psicólogos, muchos incluso médicos, que hablan del desarrollo humano, ¿no? Que los seres humanos nacemos sintiendo y percibiendo de una manera muy intuitiva. ¿Sí? Entonces yo no quiero mandar el mensaje de que todos necesitamos la cátedra de la empatía para poder desarrollar esta habilidad. No, hay algo que tenemos por evolucionar como seres sociales, es funcional, es algo que es adaptativo, es algo que nos ha hecho sobrevivir, volviendo a la historia de la antropóloga, ¿no? Hay una razón por la cual esa persona que paró con el que tenía el fémur roto, hay una razón por la cual hizo eso, ¿sí? Hay un beneficio evolutivo en entender al otro. Y porque hemos evolucionado como seres sociales, tenemos ese chip, ¿sí? Nacemos con esa capacidad porque nos conviene, ¿sí? Sin embargo, creo que hay también de la mano con esa parte instintiva, innata de la empatía, una parte que podemos desarrollar intencionalmente y como cualquier habilidad o músculo, ¿no? Si pensamos en el desarrollo de los músculos en el gimnasio, pues no sacas brazo o nalga sentado, lo sacas haciendo repeticiones y lo mismo pasa cuando estamos desarrollando estas virtudes, o yo diría que es hasta una habilidad, la empatía, eh, entre más practicamos y más intención le metemos a esa práctica, más se desarrolla. Entonces, sí hay como dos facetas, ¿no? Como una parte muy innata de nosotros como seres sociales, que nos conviene ser empáticos y todos tenemos esa capacidad innata, y hay una forma más intencional de potenciar la capacidad. Entonces, sí se puede desarrollar yendo al gimnasio, no mentiras, siendo consciente de eso y como practicándolo, ¿no? En el día a día. O a ese gimnasio social que es la escuela, O la casa. ¿sí? O la casa, O el, En etcétera. general. Sí, sabemos que la neurobiología ya estudió y ha incluso medido y llegado a muchos más matices de las famosas neuronas espejo, ¿sí? tal cual. Que son la manera en la cual como seres humanos aprendimos unos de otros, que como seres humanos desarrollamos tecnología y que incluso hay una historia muy bonita, no recuerdo el neurobiólogo italiano que lo dice, y es que incluso podemos tener neuronas espejo con nosotros mismos. ¿Cómo hace la gente para inventar algo? Se la imagina. Ayer, antier, que Simon Biles creó un nuevo salto. O sea, la única manera de hacerlo es habérselo imaginado antes y luego copiarse a sí misma en lo que había imaginado y lo creó. Crear termina siendo copiarse a uno A uno mismo mismo. futuro e imaginario y más avanzado. Eh, Retomando esto que estamos hablando, la empatía cambia a medida que crecemos y como te decía y te explicaba antes de empezar,
En este momento nos están viendo los estudiantes de distintas edades. Este enlace está para papás, lo están viendo nuestros profesores, así que tenemos personas de muy distintas edades escuchándonos hablar acerca de la empatía. Y sabemos que, por ejemplo, en la niñez significa entender expresiones sentimentales de los otros. Luego la podemos ampliar con la famosa teoría de la mente, ya no solamente a captar el sentimiento del otro, sino a hacer la hipótesis de qué puede estar pasando en la mente del otro y qué puede estar maquinando o qué buena intención puede llegar a tener en lo que hace. Pero en la adultez sigue funcionando la empatía, sigue transformándose la empatía. ¿Será necesaria esa empatía en la adultez? La pregunta es, Nicole, ¿tú usas la empatía en tu vida cotidiana y profesional ahora que, según tú, eres viejita? Sí, no, creo que resaltas algo muy importante y chévere como retomar lo que mencionas sobre las etapas de desarrollo y cómo se da el desarrollo de la empatía en cada etapa, terminando con, o quizás nunca terminando, diría yo. Hasta que nos morimos estamos desarrollando la empatía, ¿no? Cuando somos bebés somos muy egoístas, ¿no? Estamos en plan supervivencia, no hemos aprendido a relacionarnos con los demás. Ya cuando tenemos como por ahí 2 años, 3 años, comenzamos a entender cómo hacer amigos, cómo jugar uno a uno, cómo compartir, actos muy básicos de la empatía y así sucesivamente, ¿no? En cada etapa de desarrollo vamos adquiriendo mayores capacidades de entender al otro con nuestra complejidad cognitiva más desarrollada, con nuestro pensamiento crítico en la adolescencia mucho más desarrollado. Y a pesar de que el cerebro adulto es mucho menos plástico, ¿eso qué quiere decir? Mucho más maleable, se transforma menos que cuando somos niños, claro que se sigue transformando y este tema de la plasticidad cerebral, como otra vez en la metáfora del gimnasio, como si tú te pones a hacer prácticas, no sé, aprender un idioma, hablando de mi otro campo de experticia, es como aprender un nuevo idioma abre nuevos caminos en tu cerebro, transforma físicamente las estructuras de tu cerebro sin importar la edad. Y eso pasa si, como mi papá, que tiene 74 años y está tratando de aprender español, le va muy lento, pero pues, están pasando cosas allá en su cerebro gracias a eso. Y lo mismo pasa con cualquier habilidad que practicamos, incluyendo la empatía en la adultez, ¿no? Entonces, por supuesto que sigo desarrollando mi empatía, no quiero decir como que si lo uso o no, es como sigo consciente de que esto es un ejercicio que no va a acabar. Y de hecho quiero dar un ejemplo con una historia de algo muy harto que me acaba de pasar. Tuve un accidente de tránsito, ¿sí? Muy desafortunado. Era de noche, yo estaba girando a la izquierda, entrando a la finca donde vivo, en la vereda. Y venían como unas 20 personas, quizás 15, no sé, estoy confundida con ese detalle, pero en moto, muchachos de 20 años. Y bueno, iban como en manada y yo direccional puesta, voy frenando y trata uno de superarme, choca con la parte delantera y otro que venía muy cerca y muy rápido detrás se choca con la parte trasera. Yo me bajo del carro y dije, este muchacho se mató, la verdad. Pensé que sí, o sea, se me agua el ojo, de verdad, estoy muy afectada todavía por el hecho. Y pasó algo instintivo, o sea, como que todo el resto de la escena se me borra la cabeza y lo único que puedo hacer en ese instante es como voy al chino que está en el piso y comienzo a como administrarle primeros auxilios, pero eso fue un tema de instinto, de como sin pensar, tratar de asegurar que esta persona esté bien. Si eso no es empatía, yo no sé de dónde viene, porque yo no tengo ningún entrenamiento ni de enfermera, ni de médica, ni de paramédica, o sea, es como veo a otro ser sufriendo y voy a actuar en pro de mitigar su sufrimiento. Fast forward en la historia, irónicamente,
Gerardo fracturó su fémur. Muy a propósito de la historia de Margaret Mead. Yo dije, no puede ser este el relato de este conversatorio, pero se fracturó el fémur, tenía la pierna como en una S, o sea, grave la lesión. Y sigo en contacto con estas personas del accidente, con las mamás de los muchachos, las mamás. Y nada, también me encuentro con el lado oscuro de la empatía, porque era tanta mi preocupación por el bienestar del otro que también se me olvidó que yo también había sufrido un trauma y como comencé a descuidar. Entonces yo estoy hoy en día teniendo un montón de reflexiones sobre la empatía en mi vida adulta, ¿sí? La manera en que la tengo como tan desarrollada y tan a flor de piel en ciertos momentos, pero también reflexionando críticamente en qué momento un exceso de empatía nos puede jugar una mala pasada, ¿sí? Y comparto eso no para difamar la empatía como virtud o habilidad, sino que pues con el pensamiento crítico que tenemos como adultos nos hacemos este tipo de preguntas. Quiero pensar que por la lógica de Coscool y que hicimos Prime y que coincidimos de alguna forma en la manera de verlo, te me has anticipado dos preguntas, la de la empatía emocional y cognitiva, que la dividiste en tres, emocional, cognitiva y de acción, y la última pregunta que te iba a hacer, la has respondido, y es si hay límite a la empatía. Está muy bien ser empático, es necesario ser empático, pero ¿hasta dónde llegar? Y lo acabas de mencionar, también hay un límite para la empatía y es cuando demasiada empatía empieza a hacernos daño, cuando dejamos que sentimientos, reacciones y posturas negativas empiezan a herirnos. Sí, sí, a mí me gustaría pensar que no es una cuestión de dos polaridades, ¿no? De como o es el otro o soy yo. Y creo que tenemos que navegar de manera constante y equilibrado y crítico entre esas dos polaridades. Es como vivimos en una sociedad, tenemos como seres humanos una realidad de ser un colectivo. Somos un colectivo en familia, somos un colectivo en la comunidad escolar, somos un colectivo quienes trabajamos juntos en una empresa, somos un colectivo con nuestros vecinos, con nuestros paisanos y así sucesivamente, ¿sí? Y ese colectivo siempre va a estar presente y siempre nos va a requerir de ejercicios de empatía existir en ese colectivo, ¿sí? Pero dentro del colectivo existe uno como individuo. Y si yo no estoy bien, es muy difícil que tú estés bien, que me devuelvo a mi historia de vida sobre la salud mental, tanto de mi papá como mi propia salud mental, y cómo esto incide en la relación, ¿no? En la relación de pareja, en mi relación con mis hijos, con mis amigos. Es como si yo no estoy bien, va a ser muy difícil que yo te trate bien. Entonces, por ende, esa navegación entre las polaridades es la esencia del ejercicio. Claro, y la empatía, para ponerlo en términos médico, clínicos, psicológicos, la empatía no puede ser transferencia. Yo puedo ponerme en el lugar del otro, pero no me puedo cargar con la vida del otro. Así que, Sara, nos robaron una pregunta, así que puedes seguir con la siguiente. Perdón, yo voy fluyendo, navegando. No, antes me ha parecido una conversación demasiado enriquecedora desde el punto, por ejemplo, desde evolutivo hasta relacionar con tus propias experiencias de vida. Es simplemente muy interesante escucharte, pero hablando entonces como de los núcleos que hay en la sociedad, pues la familia y el colegio, pues en mi caso es muy importante, son de los principales, o sea, cómo la podemos promover de una manera sana, pues o sea, un equilibrio, que yo no cargarme con los problemas en su totalidad o las preocupaciones de alguien, sin embargo, acompañarlo, eso, ¿cómo se puede lograr ese equilibrio? ¿Puedo hacer una jugada socrática? Devolverte la pregunta, Sara. Pues claro. Tú que existes en una familia, ¿no? ¿Cómo crees tú que se cultiva la empatía en familia o cómo sucede en tu casa? Me encantaría escuchar. Wow,
Es que no estaba preparada para responderlo, pero de manera breve, yo creo que a mí lo más importante es que yo he entendido que la manera en que me quiere, por ejemplo, mi hermano, mi mamá, mi papá, me lo demuestran de maneras diferentes. Un día mi hermano me dice, ven, vámonos a comer, te invito a comer un helado y me cuentas cómo vas. Y mi mamá me lo puede decir de otra manera, pero sé que al mismo, pues que al fin y al cabo, así es como muestran su afecto conmigo. Y mi empatía hacia ellos es lo mismo, es tratar de entender ellos cómo se van a sentir más escuchados o más entendidos, o durante los días malos, qué puedo hacer para que sea un poco más calmado. Creo que la empatía de mi familia es entender al otro, entender cómo se siente bien. Y sí, técnicamente es eso. Yo creo que fue una respuesta divina. Me haces pensar, Sara, como en un libro que pues, se ha popularizado mucho, que habla de los lenguajes del amor, ¿no? Sí, Y, sí, y este precisamente. tema en las familias es muy interesante y en las relaciones de pareja también, ¿no? Eh, ¿Cómo ¿Pero me qué gusta? libro es, Nicole? Se llama The Five Love Languages, los 5 lenguajes del amor. ¿Sí? Fantástico. Ok. Entonces, cada quien tiene como que habla un lenguaje de amor y escucha un lenguaje. A mí me gustan estas metáforas comunicativos por mi otra disciplina, pero creo que lo que tú acabas de mencionar es eso, es como yo, por ejemplo, tengo un lenguaje de amor que para mostrar mi amor y dar mi amor, eh, tiendo a hacer actos de servicio, como ayudar, ¿sí? Cocinar para la gente, ayudarles a resolver un problema, a veces dar consejos si me los piden, no sé, como facilitarles la vida, ¿no? Mi lenguaje de amor es servicio, ¿sí? Pero no me gusta recibir tanto el amor en ese lenguaje. Prefiero recibir otros tipos, amor en otros formatos, en otros idiomas, ¿no? Y creo que aquí, pues, por ejemplo, el tacto, la gratitud, el reconocimiento son otros, eh, y el tiempo de calidad es otro, pero es lo que tú dices, hay una tarea grande de entender al otro hasta en cómo le gusta ser amado, ¿sí? Sí, definitivamente. Y reconocer eso de tu parte es como, no todos necesitamos lo mismo en las mismas situaciones. Cuando yo estoy angustiada, a mí me gusta ensimismarme, pero tú puedes necesitar como desahogarte y hablar, ¿sí? Y entender esas particularidades, las necesidades emocionales del otro, para mí me parece como la clave en la situación familiar, ¿sí? Eh, y no frustrarse cuando el otro no es como tú. Definitivamente, de acuerdo. Sí, si pudiera agregar algo, no sé si sabes de la comunicación no violenta, es un Sí, concepto muy interesante. amo. Sí, es muy buena. Y una frase que se me quedó mucho y es que todos tenemos necesidades similares, pero las fulfill de una manera diferente. Y yo creo que es lo más humano que puede existir, la diversidad. Al fin y al cabo somos diferentes y eso no está mal, ahí también está la empatía. Sí, total. Sí, Marshall Rosenberg tiene mucho por enseñarnos. Este tema de la comunicación no violenta creo que también tiene mucho lugar en la familia, Sí, y en donde sea, ¿sí? Porque los seres humanos, a pesar de ser muy capaces de empatizar, también somos re conflictivos. Y, y, y el conflicto es un escenario de práctica de empatía muy berraco, o sea, el más berraco que hay, porque es el momento cuando estamos peleados y agarrados en donde nuestro cerebro está en modo reactivo, ¿no? No estamos pensando racionalmente, no estamos en esta postura amor y paz de cuidar al otro, estamos en modo supervivencia. Y cuando estamos en modo supervivencia, nos es muy difícil distanciarlo con aquello que nos está poniendo en ese estado reactivo y como observarnos a nosotros mismos. Entonces decimos cosas hirientes, eh, muchas cosas que decimos y formas en que actuamos en ese estado reactivo, son contraproducentes y cero empáticos, ¿no? Entonces creo que hay un tema de la regulación emocional, que ahí como me preguntan sobre la familia y la escuela, creo que tenemos que enseñarnos y aprender
cómo gestionar las emociones, porque cuando no las gestionamos es muy berraco ser empático, ¿sí? Si yo estoy en modo reactivo y no estoy gestionándome emocionalmente, va a ser súper complejo comunicarme, por ejemplo, como dice Sara, de manera no violenta con el otro. Y la violencia no solo es decir groserías o gritar solamente, el silencio puede ser muy violento también, ¿sí? Pues entender la relación entre estas cosas, ¿no? Cómo nuestro mundo interno de las emociones incide fundamentalmente en cómo nos comunicamos y relacionamos. Entonces creo que tanto en la escuela como en la familia tenemos todos que seguir trabajando nuestra inteligencia emocional para tratarnos más empáticamente. Y el gimnasio es difícil, como lo decías más temprano. Hay una frase que repetimos con los profesores que hemos usado con papás y que creo que es una lección de vida muy importante, y es que aquellas personas que más necesitan de nosotros son quienes nos lo van a pedir de la peor manera. ¿Sí? Entonces, justamente aquellos que peor nos tratan, que a veces menos nos consideran, paradójicamente a veces son aquellos que más necesitan de nosotros. Así es. Vamos a ir entrando ya a una recta final, una parte final de esta entrevista, y quiero unir empatía a un tema muy complejo que pues lastimosamente a veces se ha hecho moda y se ha banalizado un poquito la palabra, pero que justamente por eso tenemos que volver como a subrayar y entender de qué se trata, y es el bullying, ¿sí? Claro. Cómo se relaciona empatía y bullying. Y para eso quiero hacer un ejercicio por primera vez en este prisma, y es compartir con ustedes dos y con quienes nos están viendo un cuentico a través de un video de YouTube que habla sobre el bullying. Así que si me pueden ayudar con el video en la producción. Roll it. Jules, de Gregory de Meyer y Cohen Van Mechelen, publicado por Editorial Logués. Jules tenía rizos rojos, hilo de cobre, eso gritaban los otros. Hilo de cobre, tienes mierda en el pelo, caca roja. Por eso, Jules cogió las tijeras, rizo a rizo, se los cortó. Jules tenía una cabeza pelada. Bola de billar, canica, huevo, le gritaban los otros. Por eso Jules se puso un gorro. El gorro se apoyaba en las orejas que sobresalían y los niños gritaban: orejas de soplillo, zumbo, abanícalas, échate a volar. A Jules le gustaría volar muy lejos y no volver nunca. De dos fuertes y rabiosos tirones, Jules se arrancó las orejas. El gorro cayó tapándole los ojos, no tenía dónde apoyarse, por eso ya no veía nada. Jules se chocaba contra todo, contra amigos, contra paredes, contra mesas, contra armarios, contra postes, veía estrellitas y la cabeza le daba vueltas. Jules abría los ojos como platos para no caerse y parpadeaba. ¡Mira, mira! ¡Jules bisquea!, gritaban todos los niños. ¡Bisco! ¡Bisco! Y Jules cerró fuertemente los ojos. No quería ver nada más, nunca más. Con sus pulgares se apretó los ojos hasta sacarlos de sus cuencas. Cayeron al suelo como canicas calientes, pero no botaron. Dolía mucho, muchísimo. Tanto que Jules comenzó a tartamudear. Se perdían balbuceos y los niños gritaban: ¡ja, ja! ¡Tatartamudo! ¡Tatatartaca! ¡Ja, ja, ja, ja! Por eso Jules introdujo su lengua en el enchufe de la luz. La mitad de su boca estaba quemada. Su lengua desapareció. Jules se tambaleaba de dolor, iba sin rumbo de un lado a otro, parecía como si sus piernas le fallaran. ¡Patas torcidas! ¡Jules tiene las patas torcidas! ¡Patizambo! ¡Desgraciado! Gritaban todos a coro. Y Jules se fue derecho a las vías, puso las piernas en los rieles, pasó un tren. El tren dejó en los rieles un largo rastro rojo. Alguien encontró a Jules en el terraplén. Alguien sentó a Jules en una silla de ruedas y los niños gritaron: ¡mira, allí va Jules! ¡Jules sin piernas! ¡Jules en silla de ruedas! Él empujaba y empujaba las ruedas para escapar rápido, pero los niños consiguieron alcanzarlo. Untaron de porquería las ruedas de su silla, allí donde Jules tenía que agarrar para avanzar, para poder escapar.
De rabia, Jules metió sus manos en agua hirviendo para tenerlas siempre y para siempre limpias. Sus manos se quemaron, se llenaron de vejigas y ampollas que reventaban y suporaban. Jules se había quemado tanto que sus manos fueron amputadas. Así lo ordenó el doctor. ¡Mira!, gritaban los otros. ¡Jules tiene los brazos de salchicha! ¡Jules salchicha!, gritaban todos. Entonces Jules se hizo llevar al zoo. Allí metió la mano entre los barrotes de la jaula de los leones. El león, de un enorme bocado, arrancó el brazo de Jules. El otro brazo, Jules lo metió entre las puertas del ascensor. No sintió nada cuando su brazo quedó atrapado en el primer piso. Jules solo tenía su torso. Y los niños gritaban: ¡qué pena de torso! Si no lo tuviera, podríamos jugar al fútbol con la cabeza. Entre todos tiraron hasta que su cabeza se separó del torso. Pero era difícil jugar al fútbol con la cabeza de Jules. No botaba bien. Era posible lanzarla, pero anotar resultaba difícil. Incluso se falló un penalti. Antes de que hubieran podido meter un gol con Jules, los niños dejaron de jugar al fútbol. Abandonaron a Jules en el punto de penalti. Entonces llegó Nora. Hizo rodar a Jules hasta el cochecito de muñecas, lo metió en él, se lo llevó a su casa, lo lavó, lo acarició y le dijo cosas bonitas. Nora puso a Jules en la silla de la muñeca. Después de mirarlo un largo rato le preguntó: ¿qué es lo que te ha pasado? Nora cogió un lápiz y se lo puso a Jules en la boca. Le dio una hoja de papel y entonces Jules comenzó a escribir. Yo tenía rizos rojos, hilos de cobre. Eso gritaban los otros. Hilo de cobre, tienes mierda en el pelo, cacarroca. Por eso cogí las tijeras. Rizo a rizo me los corté. Impactante. Sí. Y lo triste es que es realidad. ¿Por qué lo dices? Pues, no sé, va a sonar raro, pero no sé si viste, por ejemplo, hace poco una serie de Netflix, es coreana, se llama La Gloria. No. Y está basada en todos un montón de episodios de bullying que sufrió una muchacha. Es muy impactante, pero más que todo lo digo porque sé que en el colegio pasa tal vez a extentos menores que en la historia, aunque bueno, pues la historia es como una alegoría, pero igual es impactante. Y creo que pues la pregunta que tenemos sobre esta historia y relacionado con la temática de nuestro conversatorio es que tiene que ver la empatía con la historia de este Jules, ¿no? Uh-huh. O la historia o los casos de bullying, ¿no? Que el tema del bullying lo escuchamos mucho, ¿cierto? Pero ¿cuál es la relación entre la empatía y el matoneo para ti? En entrevista de Sara, pero esto pues yo siento que es lo mismo, es entender que la otra persona es diferente, pero las diferencias se vuelven antes una barrera en el bullying, se vuelve una barrera y un motivo de burla y de minimizar a la otra persona, mientras que antes debería hacerlo. Hola, nos toca resolver de esta forma porque algo nos pasó con los equipos arriba. Muchas gracias por improvisar. Los acercó. Estamos hablando, Gerardo, no me está escuchando. ¿Escuchan? Yo no les escucho. Listo. Perfecto. Ahora sí los escucho. Súper. Estábamos, reflexionando sobre el relato, ¿no? Y qué tiene que ver la historia de Jules y el tema de bullying con el tema que nos convocó, que es la empatía, ¿no? Y Sara, tú estabas diciendo que me parece que el bullying es dejar de entender que como humanos pues somos diferentes y antes se agarra de esa creencia que ser diferente está mal, y por más trillado que suene, yo siento que verdad lo que nos hacemos humanos es nuestra diversidad, y cuando hablo de diversidad no es necesariamente diversidad sexual o étnica o lingüística, es todo. Tú y yo somos diferentes en diferentes niveles y creo que eso está bien, y el bullying es una tendencia a poner de un mal tono las diferencias, y simplemente no me parece
No me parece que sea así, que tenga que ser así. Que la visión del bullying entonces es usar la diferencia para, sí, para la burla, básicamente. Sí, básicamente. Con el cuento hay una reflexión muy, muy linda y es cuando lo leí por primera vez y pensaba en la empatía, pensaba que es lo contrario a la empatía. ¿Sí? Y la palabra es muy extraña, obviamente es una palabra de origen griego, pero de la que casi nunca hablamos y creo que valdría la pena hablar de ella también. ¿Saben cuál es? El antónimo de empatía. Antipatía. No, ecpatía. 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 Lo contrario a la empatía es la negativa a uno comprender, sentir los sentimientos, pensamientos de otros. O sea, es la postura voluntaria de sacar al otro de uno. ¿Sí? ¿Qué es lo que uno siente que pasa con los niños de este cuento? Una y otra vez, hasta que hay algunos que tienen un acto de bondad, ¿sí? Y ahora, como les decía, que estamos hablando tanto de lo que significa el bullying y que tenemos que trabajar la empatía y que tenemos que trabajar en esa vida en común, valdría la pena hablar de lo que significa esa empatía. Como ustedes lo han dicho y lo decías, Nicole, antes, estamos equipados para entender a los demás, tenemos esa predisposición, digamos, genética y biológica, pero tenemos que hacer ese ejercicio, porque no hacerlo perfectamente nos puede llevar a la empatía, y la empatía sería nuestra deshumanización. Por eso el título de nuestra charla habla de eso, es que la humanidad se construye solo con empatía, no hay otra estrategia. Sí, yo creo que la empatía probablemente bueno, habrá casos en donde ciertos seres humanos que no tienen un desarrollo normal, los psicópatas, por ejemplo, no literal, no sienten lo que sienten los demás. ¿Sí? Muchas veces a nivel cognitivo sí entienden lo que sienten los demás porque son manipuladores, pero no logran empatizar desde el afecto, ¿no? Claro. Pero creo que en personas como sin ese trastorno, la empatía puede ser un mecanismo de defensa incluso, ¿no? Porque a veces sentir lo que el otro siente duele. Claro. No podemos con ese dolor, ¿sí? Entonces, no, yo prefiero como mirar en el otro sentido y no reconocer al otro porque es más fácil o es menos doloroso, ¿sí? Menos complicado. Y creo que eso es un error, y es un error porque al dejar de mirar al otro, dejamos de entender muchas cosas de nosotros mismos, ¿sí? Y creo que esa autorrealización, como lo han hablado muchos psicólogos, entre ellos Maslow, es el fin último del desarrollo humano, ¿no? Entonces, sin vernos es difícil realizarnos, y si no podemos ver al otro, pues dejamos de vernos también. Entonces, pues yo cerraría por ahí. La empatía para mí es un mecanismo de defensa en muchos casos. Total, y de nuevo, construir comunidad solo es posible desde la empatía, que es la empatía tener al otro dentro de uno, ¿sí? Y que es la empatía sacar al otro, negar al otro, imponerse sobre el otro. El tema del bullying a veces no es un tema de cultura ni de comportamiento, es un tema de poder. A fin de cuentas es un tema de poder, y es muy importante que reflexionemos que el poder se puede ejercer empáticamente, que la peor forma de poder es la empática. Sí, o sea, es como cualquier agresión. Creo que la gran mayoría de agresiones parten de heridas o de necesidades afectivas no satisfechas, ¿no? Entonces, estas personas que cometen incluso actos de bullying, no es que sean malos seres humanos, son seres humanos heridos que no han lidiado con sus heridas, ¿sí?
Y creo que entender eso también es una postura empática para entender el fenómeno del matoneo. Es muy fácil como caer en este discurso de la víctima y del que generó el daño, ¿no? Y de los castigos y como todo un sistema de justicia punitiva alrededor de este tema, en vez de la restauración que implica mirar empáticamente al otro y entender por qué hace lo que hace, ¿sí? No solo fijarnos en el hecho. Entonces... Exactamente. Y si queremos estar en el corazón de los otros, pues tenemos que tener a los otros en nuestro corazón. Así es. He aquí la empatía, my friends. Sí, y con esa frase vamos cerrando, vamos terminando esta conversación. Nicole, mil gracias por haber sacado este rato antes de tus vacaciones. Disfruta mucho ese descanso y cuando regreses de Finlandia nos muestras el premio de emoción para que lo compartamos aquí con toda nuestra comunidad. Sara, mil gracias. No, ustedes, además, primer Prisma que tenemos con tanto inconveniente técnico, pero justamente dimos con dos mujeres muy empáticas que si les tocó improvisar sin el rector ahí lo hicieron muy bien. Mil gracias, y a todos ustedes que nos prestaron atención, que nos dejaron entrar un ratico en sus mentes y corazones. Muchas gracias. Pues nos vemos en la próxima charla Prisma. Nicole, feliz vacaciones. Sara, feliz semana de receso. Sí. A ustedes, fue una conversación muy grata. Espero verlos pronto. Definitivamente. Gracias, Nicole. Cuídate.